Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poderles saludar y además les comento que gracias a todo su apoyo nos encanta conocer nuestra Guatemala. En esta ocasión nos vamos al departamento más grande, ubicado en el norte de nuestra bella Guatemala. Estamos hablando de Petén, donde se llevó a cabo un congreso con todos los mejores especialistas del área norte de AGOG. Y este programa es especialmente para usted. Comenzamos. Saludos amigos de los investigadores médicos, es un verdadero gusto compartir con todos ustedes hoy un programa especial, un programa que llevamos para todos ustedes desde Petén. Viajamos hasta acá para dar cobertura al primer encuentro de ginecólogos y obstetras del área norte y específicamente pues estamos en la isla de Flores y me acompaña el doctor Fabricio Palma, quien es presidente de esta asociación en su sede norte. Le damos la bienvenida, doctor, es un placer tenerlo en este que es su programa Los Investigadores Médicos. Claro, gracias a ustedes por acercar el evento. Es un evento donde estamos todos los ginecólogos del área norte, la mayoría de Petén. Estamos con todas las charlas y aprendiendo día a día para poder llevar mejores tratamientos y la mejor vanguardia a nuestros pacientes. Eso es increíble y fantástico porque pues el área norte, para ponerlos a ustedes también en contexto, cubre Alta y Baja Verapaz, Petén, Izabal, y pues todos los médicos, ginecólogos y obstetras que están en esta región tienen la oportunidad de venir a actualizarse en temas de salud, en temas médicos, y hemos tenido ponentes en una charla que ha durado prácticamente 2 días. Y quiero justamente que nos cuente eso, doctor. ¿Por qué es importante la actualización médica constante? En medicina prácticamente tenemos que estar actualizados y estar en la vanguardia. Hay mucha tecnología, tenemos que estar frecuentemente actualizándonos porque las terapéuticas cambian rotundamente. Entonces esto es fundamental, conocer bien la historia natural de las patologías y cuál es la tecnología que podemos darle a nuestros pacientes para una recuperación más pronta. Más pronta. Justamente ayer teníamos la oportunidad y ustedes van a tener la oportunidad también de conocer a la doctora Campos, que pues es una médica que se ha destacado por la labor que realiza y por la actualidad que ella mantiene también, la actualización que ella tiene en temas muy importantes. ¿Qué nos puede comentar usted sobre la ponencia que tuvimos la oportunidad de ver con la doctora? ¿Llenó las expectativas? ¿Cómo vio el comportamiento de los compañeros médicos que participaron de ella? Claro, la doctora Campos le tenemos mucho aprecio, aparte de que fue nuestra docente, una profesora increíble, una médico increíble que está velando por el bienestar fetal prácticamente y llevar a un bebé hasta la adultez en las mejores condiciones, con mucha actualización, todos los médicos muy emocionados, compartimos muchísimo y pudimos actualizarnos grandemente en este tema de materno fetal. Interesante, doctor, y como ustedes ya lo escucharon, es el primer encuentro de ginecólogos y obstetras de la región norte. Quiere decir que no había existido antes un evento o un encuentro como este, al menos no como asociación. No, exactamente. Nosotros dependemos de la Asociación de Ginecología y Obstetricia y la parte subsede norte estaba vacante y hace 2 años hicimos todos los trámites administrativos, nos cedieron el espacio y estamos respaldados por la Asociación de Ginecólogos y Obstetras y andan compañeros de la AGOG Central representando y dando fe y legalidad de todo el evento. ¿Podemos especificar, doctor, cuáles son esas patologías más comunes que llegan a la clínica con ustedes? Sí, es bien variable todo, pero la parte de obstetricia
es uno de nuestros fuertes. Tenemos que estar garantizando un control prenatal súper adecuado para que tanto bebé o el feto darlo en buenas condiciones y que la mamá tenga el menor riesgo posible. Recordemos que una de las patologías, hipertensión, diabetes o hemorragia en el momento del parto son muy frecuentes, entonces tenemos que buscarlas, tratarlas adecuadamente y poder garantizar una salud. Recuerden que no es solo la mamá y el bebé, sino que es todo un entorno familiar que nosotros tenemos que recuperarlas y entregarlas sanas, porque aparentemente ingresan sanas, ¿verdad? Pero el riesgo es muy alto en esta población, por lo tanto tenemos que darle una protección grandísima y con los mejores conocimientos y guiarlas y garantizar que el bebé prácticamente venga bien óptimo. Eso es una de las actualizaciones con la doctora Campos, que nos pudo dar muchos tips qué hacer cuando estamos haciendo ultrasonidos, cómo guiarnos, cómo hacer todo una estructura, y con el doctor Barrientos, que tuvimos la oportunidad de abordar las patologías más frecuentes que tenemos, sobre todo en el momento del parto, que es un periodo muy crítico y que hay que cuidarlo y tener el conocimiento al 100. En las ponencias previas a esta entrevista, justamente íbamos a ese tema. El doctor Barrientos hablaba de preeclampsia, que es algo que se ha vuelto pues bastante más común en el tema durante el embarazo. ¿Podemos hablar un poco de preeclampsia y parafrasear lo que nos explicaba ayer el doctor Barrientos, doctor? Sí, claro. Prácticamente la preeclampsia es una patología que a todo ginecólogo creo que nos pone tensos. Y entonces tenemos que tener la capacidad de hacer los factores de riesgo, clasificar a la paciente desde su control prenatal y tratar de disminuirle todos los riesgos. Y cuando estamos enfrente de la patología como tal, tenemos que abordarla y cada minuto cuenta. Y ya una hora tenemos que tener estabilizada a una paciente. Y vienen los grandes dramas o los grandes dilemas que explicaba el doctor. ¿Cuál es la mejor conducta? Tengo esta paciente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo mejor que le voy a poder ofertar? Y como hay semanas muy críticas, por ejemplo, de las semanas 28 a las 34, que es un manejo de una mejor decisión, ya que no contamos en el país con unas infraestructuras o con todo el recurso humano necesario en el abordaje de los recién nacidos prematuros, y que la mayoría de estas pacientes, si no tenemos buenos abordajes, podemos tener o tomar la decisión de interrumpir el embarazo, y el feto prácticamente necesita cuidados máximos y multidisciplinarios, pero ahí va mucho los insumos, la infraestructura y el recurso humano especializado para poder dar un buen abordaje y que el desenlace pues sea lo más óptimo posible, y sobre todo tener a un recién nacido sano e incorporarlo a la sociedad lo mejor. Y la hipertensión como tal en el embarazo es una de las patologías muy frecuentes que nos golpea mucho, y tenemos que dar mucha asesoría a la familia, a la mamá y todo un equipo multidisciplinario estar atendiendo. Y me encanta lo que nos está comentando, porque justamente ahí nos explica la razón por la cual ese conocimiento que un médico especialista, que un médico que se ha dedicado efectivamente a una causa muy puntual, la comparta con los demás compañeros médicos, y eso le agrega mucho valor. Doctor, como este programa también está enfocado para todo público, es decir, para la gente que nos ve en casita, para las personas como yo que no estudiamos medicina, una mujer que está cursando en este momento etapa de embarazo, ¿cuáles son esos síntomas que le pueden ahí anticipar? Obviamente tiene que estar bajo control, por supuesto, pero sabiendo que Guatemala también es un país en donde no consultamos al médico, ¿a qué le tiene que prestar atención una madre en proceso para descartar, por ejemplo, la preeclampsia? ¿O cuáles son esos factores en donde ella debería de alarmarse también?
Esto es un tema, ¿por qué? Porque hay muchos síntomas que pueden ser simuladores. Ajá. Y que explicaban ayer los ponentes que generalmente creemos tal síntoma es normal en el embarazo, pero si no lo identificamos, entonces tenemos que hacer. El mensaje fundamental es que por favor toda mujer embarazada no deje su primer control o su primera captación muy avanzado, porque generalmente o culturalmente se tiene la costumbre de no, que el bebé esté más grandecito, entonces yo voy a ir a mi primer chequeo, voy a hacer primer ultrasonido. El mensaje sería, nomás se entere que está embarazada, acudir inmediatamente para poder determinar muchos factores de riesgo, en el cual la toma de la presión desde el inicio del embarazo es fundamental, porque fisiológicamente en todos los trimestres va cambiando. Entonces tenemos que tener una basal. Entonces es fundamental tener una basal de presión arterial. Entonces por eso es importantísimo hacerlo nomás se enteren que están embarazadas. Eso es fundamental. La otra parte es el peso. El peso es vital. Entonces tenemos que llevar un control del peso, saber con cuánto inició, esa es nuestra basal, y si va aumentando, entonces esos son como avisos que nos dan. Y la otra parte es cuando empiezan a tener inflamación, que los pies van. En cierta manera es normal, pero me imagino que hay parámetros donde nosotros podemos decir, no, mire señora, esto ya se está saliendo, entonces se está inflamando muy frecuente o está subiendo mucho de nivel. Si las manos están inflamando, eso ya no es normal. Y los otros síntomas más frecuentes, pero aquí es cuando ya tenemos muy avanzada la patología o instaurada como tal, cuando empieza a dar dolor en la boca del estómago, dolor de cabeza, o esos dolores de cabeza que no se le quita al paciente, o empieza a ver nublado, ciertos mareos. Eso, por favor, hay que consultar. Pero el mensaje diría de que por favor se enteran que están embarazadas y tienen que tener su primera visita. Olvidémonos de que voy a ir después porque ya el bebé se va a ver bien y entonces podemos hacer ultrasonidos. No. Por favor, el mensaje a la población sería: hagamos el primer control lo más inmediato posible, y de acorde ahí pues su médico la va a asesorar y le puede espaciar un poco los controles, pero es fundamental la primera captación, la captación precoz, a como le llamamos. Muy bien, gracias doctor Fabricio. Vamos a consejos de salud y regresamos con más. Usted no se despegue de los investigadores médicos. Después de estos consejos de salud. Y en toda la historia de la enfermedad, desde una lesión precancerígena a cáncer, los polifenoles tenemos que aumentarlos en el rango cuando estamos diagnosticando las lesiones precancerígenas. No se despegue de los investigadores médicos. Continuamos con más de los investigadores médicos. Hoy en el hermoso departamento de Petén, estamos en la isla de Flores, entrevistando al doctor Fabricio Palma, quien hoy nos está dando pues mensajes para todos ustedes, amigos y amigas televidentes. Entonces, doctor, podemos continuar con uno de los temas que han llamado mucho la atención, y es la diabetes gestacional, que es propia de este estado en la mujer justamente durante el embarazo. Sí, es muy frecuente la diabetes en el embarazo, por lo tanto hay que buscarla, incluso tenemos que tamizar, nosotros tenemos que iniciar haciendo sus pruebas en la primera captación, y entre la semana 24 o 28, por supuesto, hacer una prueba específica para poder descartar la presencia de esta patología, ya que si llega a salir
positivo como tal o diagnosticada como diabetes, es una paciente de altísimo riesgo y que tenemos que pegarnos, asesorarla bien y que los niveles de azúcar en todo su embarazo pues sean los más óptimos para que no tengan ni repercusión en el feto, porque son muchas las repercusiones en el feto, ni en la mamá. Por lo tanto, fundamental, es una de las patologías que hay que estar tamizando frecuentemente. Y es bastante interesante porque por lo que tuvimos nosotros también la oportunidad de escuchar en estas primeras conferencias magistrales que tuvimos ayer, hablaba de no es normal para el feto tener índices glicémicos tan altos. Nos lo explicaba la doctora, que no necesariamente, y lo van a ver ustedes también en la entrevista posterior a esta, no es que predisponga al feto, pero sí le puede generar daños a él durante el desarrollo. Claro, importantísimo. Esas fluctuaciones se eleva, baja, hacen un daño rotundo. Por lo tanto, los niveles de glicemia tienen que permanecer lo ideal para que no haga esta repercusión. Los niveles altos de azúcar se consideran teratogénicos, o sea, los medicamentos se quedan bajos comparados con los niveles de azúcar altos, que le repercute más al bebé y lo va a predisponer a malformaciones. Entonces tenemos que estar tamizando esta patología y disminuir los riesgos para toda la eventualidad que es multicausal y multisistémica y multidisciplinaria en el abordaje. Ya lo decía el doctor Fabricio Palma, lo más importante, usted, señora, que ya sabe que está embarazada, no lo deje al tiempo, vaya con su médico de confianza, vaya con su ginecólogo obstetra para tener el control suyo y el de su bebé. Doctor Fabricio es presidente de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras en la sede norte, en donde hoy estamos justamente hablando de patologías comunes en este sector de Guatemala. Pero algo que no es solamente específico de Petén, sino podemos hablar que de Latinoamérica, es el VPH, doctor. ¿Qué nos puede contar usted sobre el VPH en esta región? El VPH es un tema muy interesante y podríamos tener una plática de horas y de horas. Lo que sí te sé decir es que es el responsable del 95% para desarrollar un cáncer cervical que estamos trabajando fuertísimamente en esta región. Hay dos patologías que afectan en la salud femenina o en la edad reproductiva, que es cáncer de mama y cáncer cervical. Son dos patologías que hay que estar tamizando y buscando. A nivel de Guatemala, cáncer de mama es el primer lugar, cáncer de cervix segundo lugar. A nivel de la región de Petén, con todas las estadísticas que estamos manejando, Petén es cáncer cervical primero y cáncer de mama segundo lugar. Entonces todo esto está muy relacionado para la parte de VPH. Es importantísimo tamizar. Aquí es donde yo les digo a todos los colegas, no solo nos tenemos que quedar con la parte de la citología, sino que hay que hacer o ver qué hacen los países más desarrollados y por qué nosotros no hacerlo acá en Guatemala. O sea, nosotros no tenemos que estar fuera de la vanguardia. Lo ideal es hacer un COTES. ¿En qué consiste el COTES? Que toda paciente, toda paciente debe tener su Papá Nicolau y su prueba de VPH. Con estas dos pruebas, nuestra sensibilidad y nuestra especificidad aumentan grandísimamente porque el objetivo es detectarlas en precáncer, en todas las lesiones precancerígenas para frenar esa historia de la enfermedad y que no me vaya a evolucionar a un cáncer. Es uno de los cánceres, tal vez el único que te puedo certificar o te puedo garantizar de que lo podemos prevenir. Lo podemos prevenir y podemos trabajar grandemente y no debería estar muriendo nuestras mujeres guatemaltecas y peteneras por problema de cáncer cervical, porque tenemos mucha accesibilidad a la anatomía y al tener mucha accesibilidad a la anatomía, pues podemos hacer grandísimamente
El año pasado diagnosticamos un montón, pero fue el año que más enviamos pacientes al ENCAN. Mandamos 77 pacientes que ya estaban en estadios avanzados, que no podíamos hacer mayor cosa acá. Pero lo importante de esto es diagnosticarlas en las etapas de lesiones precancerígenas, donde te podemos garantizar hacer crioterapias, unas conizaciones, darte tratamientos con antioxidantes, que esto es fundamental para que estos pacientes se puedan recuperar y tener una salud lo más óptimo. Ahora, BPH, estadísticamente, de 10 personas, 9 entran en contacto con BPH. Lo que hay que garantizar es que nuestro cuerpo tenga la capacidad de poder eliminarlo. De mantenerlo suprimido. Y también lo puede eliminar. Suprimido, importantísimo, pero si nuestra alimentación es buena, si utilizamos muchos antioxidantes, vamos a tener un éxito en esta patología. Doctor, usted mencionaba algo importante y creo, y quiero, mejor dicho, hacer eco en la gente que nos está viendo en casa. Se puede prevenir, sabiendo que el BPH es una enfermedad principalmente transmisible por relaciones sexuales y por contacto piel con piel, en este caso de mucosas. ¿No es así? ¿Cómo podemos prevenirlo entonces para que la gente tenga esas precauciones? Cuando hablamos de prevención y no entrar en contacto, generalmente se inician relaciones sexuales, es muy difícil no entrar en contacto. Entonces, recomendaciones, es bien difícil no entrar en contacto. Esa es una de las cosas que tenemos que tener, que tenemos que tener claro. Lo que sí tenemos que tener como conciencia es que nuestra alimentación, nuestro sistema inmunológico es el que tiene que estar en mejores condiciones para que cualquier virus que se acerque a nuestro cuerpo, pues lo podamos detener y eliminar a tiempo. Doctor, algo que no podemos dejar de mencionar, estamos en el programa de los investigadores médicos y es la característica que nos destaca en la región, el uso de los polifenoles. Usted mencionaba los antioxidantes. ¿Qué podemos hablar de los polifenoles? ¿Qué podemos hablar de cómo puede ayudar en el tratamiento del BPH? Justamente en eso, ¿verdad? En erradicar este padecimiento. Claro. Para poder entender esta parte tenemos que saber la historia natural del BPH y en qué momento los tenemos que utilizar. Y en toda la historia de la enfermedad, desde una lesión precancerígena a cáncer, los polifenoles tenemos que aumentarlos en el rango cuando estamos diagnosticando las lesiones precancerígenas. El problema es que como no tamizamos o los tamizajes no son muy accesibles, entonces no nos damos cuenta en esta etapa fundamental y los hacemos ya muy avanzados. Y entonces nuestro sistema inmunológico nos ayuda grandísimamente a controlar y los polifenoles juegan un papel importantísimo en en este proceso justamente. Algo que no podemos dejar por un lado, doctor, es ya hablamos de la prevención, ya hablamos del origen del BPH, pero una recomendación que usted le puede hacer a toda mujer para que consulte a su ginecólogo por lo menos una vez al año, ¿no es así? Claro, por supuesto. Lo primero que a todas las mujeres guatemaltecas y peteneras, primero tienen que quererse ustedes mismos. Si ustedes se quieren, entonces se van a cuidar. Entonces, para poderse cuidar, eso quiere decir, tengo que hacerme los exámenes, tengo que estar bien yo, saber que yo estoy bien para tener un mejor abordaje. Y recuérdense que en todas las etapas hay pruebas de tamizaje. Cuándo hacerlas, cuándo realizarlas. Recuerden que todo este tema para BPH y prevención de cáncer de cervix se inician relaciones sexuales. A los 6 meses idealmente tenemos que empezar a hacer tamizajes y los tamizajes van evolucionando. Ahorita
por supuesto que deberíamos de estar en todo Guatemala ya tipificando BPH y hacerlo en toda la edad reproductiva. Y entonces idealmente hay que estar haciéndolo cada 2 años. Mínimo el tamizaje, mínimo cada 2 años, para poder diagnosticar tempranamente y que puedan tener una salud sana. El problema no es enfermarse, el problema es no saber que estoy enfermo y no actuar. Ahí es donde tenemos que... Ok, doctor, 250 o más serotipos de BPH, ¿cuáles son los más nobles y cuáles son los que pueden ser más agresivos, doctor? Pregunta bien interesante. Dejemos tanto cuáles pueden ser los agresivos o no. Todo eso depende del estado inmunológico. ¿Por qué? Porque un virus va a atacar en dependencia de cómo está el organismo como tal. Dato interesantísimo. Nosotros estamos trabajando fuertemente, incluso ya estamos tirando publicaciones. En la bibliografía internacional, BPH 16, 18 son los más frecuentes. Oh, gran sorpresa en la población petenera. BPH 16 y 18 sí son frecuentes, pero no son el número 1. Generalmente entramos en el acápite de otros que son 13 serotipos, que ahí es donde nos está afectando específicamente. Entonces, aquí es donde tenemos que guiar a la población. ¿Por qué? Porque tenemos que, uno de los grandes mecanismos de prevención es vacunar. Entonces, cuando decimos vacunamos, entonces ¿cuál colocamos? ¿Colocamos Gardasil 4 o colocamos Gardasil 9? Es importantísimo colocar Gardasil 9, que te va a cubrir más virus y está de lo que tenemos que hacer prevenciones. Muy bien, doctor, pues no me queda más que agradecerle por esta entrevista, agradecerle también que nos haya hecho partícipes de este primer encuentro. Nosotros muy contentos de darle cobertura, felicitarlo por el trabajo que están haciendo como ginecólogos y obstetras en la región norte, que ya lo mencionaba, abarca el Petén, Alta y Baja Verapaz e Izabal. Y pues a ustedes allá en casita, invitarles a que sigan en sintonía de este programa. Vamos a hacer entrevistas para que ustedes puedan conocer a los protagonistas también o a los oradores que han sido parte de este primer encuentro de ginecólogos y obstetras AGOG Norte. Doctor, muchas gracias por esta entrevista y ustedes quédense con nosotros que seguimos con más. Después de estos consejos de salud, se describe que el embarazo es un factor de riesgo para diabetes y eso es lo que justifica que el tamizaje o la búsqueda intencionada se haga en todas las pacientes embarazadas. no se despegue de los investigadores médicos. Efectivamente, continuamos en Petén, en donde se celebra el primer encuentro de médicos, ginecólogos y obstetras de la región norte, AGOG Norte para ser más específicos, y tenemos la oportunidad de entrevistar a la doctora Ana Lucía Campos. Ella es ginecóloga y obstetra y nos hablará justamente sobre la diabetes gestacional. Sí, la diabetes gestacional es una condición que se define como una alteración de la glucosa, de la tolerancia a la glucosa, que puede ser de una severidad variable, pero que se identifica por primera vez durante el embarazo. El embarazo es una condición que por sí solo aumenta los riesgos de presentar una diabetes que se llama gestacional, que se puede presentar solo durante el embarazo, o tenemos la capacidad de detectar a pacientes que ya son diabéticas y que lo venimos a descubrir durante el embarazo. Es decir, que el embarazo es un factor de riesgo, obviamente, para la mujer. Con el simple hecho de resultar embarazada podría desarrollarse una diabetes. Toda paciente embarazada tiene el riesgo de en algún punto convertirse en una paciente con diabetes gestacional, porque como población latinoamericana tenemos distintos factores de riesgo que nos colocan en un grupo de alta prevalencia, y es por eso que las distintas asociaciones nos indican a todos los médicos que nos dedicamos al área perinatal, de ginecología obstetricia y medicina fetal, que le tenemos que hacer la búsqueda intencionada de la diabetes a todas las pacientes. No debe de obviarse en ninguna paciente la búsqueda de diabetes, porque cualquiera lo puede hacer.
Doctora, cualquiera puede ser, pero me imagino que hay estadísticas. De cada 100 mujeres, cada 100 mujeres en estado de gestación, ¿cuántas pueden llegar a desarrollar diabetes gestacional? La prevalencia se menciona que ronda en alrededor del 7%, pero hay poblaciones que pueden tener una mayor prevalencia dependiendo de sus características, dependiendo del, por ejemplo, la connotación de la obesidad, la disponibilidad alimentaria, pero por sí solo se describe que el embarazo es un factor de riesgo para diabetes y eso es lo que justifica que el tamizaje o la búsqueda intencionada se haga en todas las pacientes embarazadas. Doctora, si para la mujer embarazada es un factor de riesgo, ¿para el feto lo es también? Sí, naturalmente, porque la glucosa dentro del cuerpo de una mujer que debuta con diabetes siempre va a tener esa posibilidad de afección del desarrollo fetal, ya que la diabetes ha condicionado ciertas situaciones como fetos grandes, líquido aumentado, alteraciones orgánicas específicas en esos bebés, por ejemplo, unos corazoncitos que son más grandes, que pueden llegar a funcionar diferente, o fetos que tienen riesgo a futuro de ser niños o adolescentes que tengan mayor probabilidad de obesidad y de diabetes también. Tener un feto dentro del cuerpo mientras se padece de diabetes no quiere decir que el bebé es diabético, eso no lo sabemos, eso se sabrá a lo largo de la vida del bebé, pero durante el periodo de la gestación que está expuesto a glucosa alta de su mamá, si no hay un adecuado control, sí pueden haber repercusiones a futuro funcionales y meramente en el embarazo. Doctora, y bien lo mencionaba en este momento, que el tamizaje es importante en este sentido. Esto nos ayuda a prevenir, es decir, no solamente los estilos de vida saludables, sino también prevenir antes de... Sí, la diabetes se menciona que el 70-80% de las diabéticas se van a controlar únicamente con la estrategia de una dieta apropiada y actividad física, el 80%, o sea, es un porcentaje bastante alto. Sin embargo, no es nada más decir, bueno, no comas pasteles, pan, pizza ni hamburguesas y estate tranquila, no comas azúcar. No, es más allá que solo eso. Es diseñar un plan dietético por trimestre según los requerimientos maternos y fetales, porque se tiene que tomar en cuenta el feto, cómo está creciendo, y el movilizarse un poco más. El ejercicio no está contraindicado en el embarazo, por supuesto que hacemos unas recomendaciones muy específicas de qué tipo de ejercicio, pero toda paciente embarazada, mientras no haya una contraindicación, tiene que moverse e ir a nutrición con un especialista en nutrición, sin excepción, para que tengan un mejor entorno nutricional y de estilo de vida para favorecer a la formación de su bebé. Cuando finaliza el embarazo de una mujer, ¿podría desaparecer esa diabetes gestacional? Y la siguiente pregunta sería, si resulta un embarazo nuevo, ¿volvería a presentarse o no hay factores de riesgo? Sí existen factores de riesgo para que una paciente que hizo diabetes en un embarazo tiene el doble de riesgo que le vuelva a ocurrir en los siguientes embarazos. Y esas pacientes que hicieron diabetes durante el embarazo tienen una probabilidad mayor hasta 4 veces de hacer diabetes en los siguientes 10 años. Es decir, que la mamá importa mucho. Por definición, toda glucosa alta que se detecta en el embarazo se llama diabetes gestacional, pero no sabemos, ¿venías diabética o te hiciste diabética por el embarazo? Porque el embarazo puede inducir una diabetes, pero lo importante es reclasificar a esas pacientes 12 semanas posparto. Hay que volver a hacer una curva de tolerancia nuevamente y reclasificar. Si aún persiste diabética, muy probablemente va a seguir así, o ya venía diabética y se descubrió en el embarazo, y si sale con una curva sin cumplir criterio de diabetes, quiere decir que era meramente gestacional, pero el cambio del estilo de vida debe ser prácticamente para toda la vida por las repercusiones que sabemos que pueden existir. Muy bien, doctora, nos queda bastante clara su explicación. Sin embargo, quiero pedirle un mensaje para las mujeres que están embarazadas o que están pensando embarazarse, a que visiten al médico. Sí, por supuesto, el control prenatal temprano definitivamente cambia el pronóstico de los embarazos, porque aunque nosotros veamos pacientes jóvenes, aparentemente sanas, cuando empezamos a hacer un historial de riesgo, factores, madre, padre diabético, ovario poliquístico, una ganancia excesiva de peso, obesidad, pues definitivamente estamos ante pacientes que tienen más factores de riesgo, y las intervenciones nutricionales, de ejercicio e incluso medicamentosas a tiempo son los que cambian
cambian el curso y el pronóstico de los embarazos. Entonces las alentamos a que se aboquen a sus médicos para una asesoría preconcepcional, que es lo que nadie hace, en donde se pueden definir los factores de riesgo para ver qué cambios tenemos que hacer, incluso antes de la concepción, que es la clave del éxito, pero es lo que casi no se hace. Y en el caso de tener una concepción sin una planeación o una asesoría específica, acudir lo antes posible, porque la detección oportuna es la que hace el cambio significativo para la mamá y el bebé. Pues ya lo escuchó usted de la especialista, la doctora Ana Lucía Campos, que nos habló sobre la diabetes gestacional. Queda en usted visitar a su médico de confianza o visitarnos en las clínicas del CIM, que quedan en Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel. Después de estos consejos de salud, Por ejemplo, en un embarazo podríamos mencionar como complicaciones, por hacer mención, una diabetes gestacional, una hipertensión inducida en el embarazo, que son de las clásicas que yo puedo asegurar que están a nivel nacional, ¿verdad? no se despegue de los investigadores médicos. Continuamos en Petén, en este primer encuentro de ginecólogos y obstetras AGOG Guatemala Norte, y estoy con el doctor Henry Miranda. Doctor, en términos generales, ¿qué le ha parecido este primer encuentro? Bueno, pues es excelente. Yo reconozco todo lo que conlleva la organización del evento. Sé que el grupo de organizadores ha dado lo mejor, las expectativas han sido buenas. Y prueba de ello es que esta tarde pues tenemos diferentes charlas de conferencistas nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que más le ha parecido interesante en cuanto a las ponencias que ha escuchado hasta el momento? Bueno, hay algo que hay que resaltar y eso es muy importante, las actualizaciones. Todo médico tiene que actualizarse, todo médico tiene que estar en constante actualización y eso es muy importante. Los temas que se están compartiendo el día de hoy son temas con información muy reciente y considero que eso es la base para muchas cosas actuales. Doctor, la salud femenina es algo que difícilmente las mujeres buscan, por lo regular buscan de forma reactiva. ¿Cuáles son los casos más comunes que ustedes enfrentan acá en la región? Bueno, considero que no solamente en la región, sino a nivel de Guatemala, a nivel nacional, incluso podemos mencionar en internacional. La salud femenina a veces es un poquito limitada. La salud femenina en todas nuestras pacientes, si recordamos, pues como usted lo dijo hace un momento, manejamos dos ámbitos. El término ginecología y obstetricia pues engloba dos partes, lo que es obstétrico, que tiene que ver con embarazo, y todo lo que es ginecológico propio de la mujer. Entonces hay que resaltar y hay que recalcar que hay muchas enfermedades o patologías propias de cada área, de ginecología y de obstetricia. Claro, entonces, por ejemplo, en un embarazo podríamos mencionar como complicaciones, por hacer mención, una diabetes gestacional, una hipertensión inducida en el embarazo, que son de las clásicas que yo puedo asegurar que están a nivel nacional, ¿verdad? En el ámbito de toda paciente femenina, pues hay que recordar también que hay etapas de la vida en las cuales ciertas patologías son propias. Una en adolescencia, una pues, En la etapa adulta. Adulta podemos mencionar, ¿verdad? Climaterio, menopausia, todo este tipo de cosas que en algún momento nuestras pacientes no consultan por miedo, por el que dirán. A veces se toman en cuenta los recursos también. Hay un poco de información que es limitada. Hay un término por ahí que engloba mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y pues ahí nos damos cuenta de que muchas veces la información no llega a nuestras pacientes como debería de ser. Y tomamos en cuenta como una enfermedad parte de nuestro organismo. Mi enfermedad, mi problema, sigo padeciendo. No hay una solución a todo este tipo de cosas, pero como hace un momento platicamos, no solamente es a nivel departamental o regional, sino podemos hablar nacional. Doctor, y hablando propiamente de la ginecología, ¿cuál es el factor de mayor riesgo cuando una mujer no se hace su consulta, su PAP, que debería hacerse? ¿Qué estamos dejando de detectar con la ausencia de las mujeres en clínica? Ok, el hecho de que no hagamos un estudio en su momento nos implica muchas cosas, desde una enfermedad a la cual va a afectar propiamente a la paciente, como también a todos los que giran alrededor de la paciente. Incluimos hijos, esposo,
todo lo que gira alrededor, no solamente en la paciente, pero el hecho de no consultar a tiempo nos atrasa en el diagnóstico, nos atrasa en el procedimiento o proceso del restablecimiento de la salud. Prácticamente si dejamos pasar las cosas y consultamos cuando el problema ya está muy avanzado, no esperemos que tengamos, en el mejor de los casos, un buen Diagnóstico. no solo diagnóstico, sino un buen tratamiento. Muchas veces, y lo vemos tanto en lo privado como en lo nacional, y nos damos cuenta de eso. El hecho de consultar muy tarde. El cáncer de cervix se puede prevenir, doctor. Claro, se puede prevenir. Una de las principales formas de diagnóstico es a través de un procedimiento que se llama Papa Nicolau. Este debería hacerse todos los años, desde el primer momento en que nuestra paciente ha tenido intimidad, y sin embargo también hay unos procesos que se puede hacer un poquito más antes, pero sí se puede hacer. Y es una forma de diagnosticar sencilla, simple, en unos 5 minutos nuestra paciente ya va de vuelta a casita y aporta muchísima información prevenible para nuestros pacientes. Doctor, de forma rápida, invitemos a las pacientes a que consulten a su médico de confianza, que vayan a su clínica. Claro, no solamente mi clínica, no importa a dónde vayan. Lo más importante es consultar, no importa si es... Lo más importante es donde ustedes se sientan en confianza. En donde ustedes se sientan en confianza pueden consultar a tiempo, pueden hacer un diagnóstico a tiempo. Esa es la invitación para que ustedes puedan hacerse su Papa Nicolau todos los años. Si ustedes consideran de que no cuentan con el recurso, pues hay distintos sistemas de salud nacional los cuales tienen la oportunidad de poder realizarles este estudio sin ningún costo, a bajo costo. Y esta información es muy importante. No importa si es centro de salud, puesto de salud, hospital nacional o una clínica privada, lo más importante como mujeres que ustedes se puedan cuidar. Si ustedes se cuidan, créanme, están haciendo mucho. Nadie más va a hacer las cosas por ustedes. Así que también un saludo para todos los investigadores. Médicos, ¿verdad? Este programa, que tengo entendido, se transmite días sábados y días domingos. Pues enviamos un caluroso saludo desde Petén. Hemos llegado acá hasta 43 grados centígrados. Así se que imaginan, sí es caluroso, muy caluroso. Y pues no se olviden de que acá en Petén pues hay un espacio para poder visitar las famosas ruinas de Tikal. Desde la cuna del Imperio Maya, pues un saludo para todos ustedes. Mucho gusto. Gracias por la entrevista. A usted, doctor Miranda, y pues continuamos con más acá en este primer encuentro de ginecólogos y obstetras AGOG, Guatemala Norte. Continuamos con más entrevistas en este que es el primer encuentro AGOG Guatemala Norte, y estoy con el doctor Eliseo Cojón, parte de la Asociación de Médicos de acá de Petén. Doctor, generalidades del evento, ¿cómo le pareció en términos generales este primer encuentro? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Pues la verdad es que satisfactoriamente pues estuvo muy bien. Es nuestra primera experiencia en Petén. Estamos asesorados por AGOG Central. Gracias a Dios la gente vino, hubo buena afluencia y bueno, las conferencias pues estuvieron magníficas. Dentro de las conferencias se mencionaban casos muy puntuales: diabetes gestacional, cáncer de mama, cáncer de cervix, incluso temas sexuales que se abordan dentro de la clínica. Parafraseando eso, doctor, ¿cuáles son los casos más comunes que usted enfrenta día a día en su clínica? Pues la verdad es que tenemos mucho, como dijeron en las conferencias, ¿verdad? La diabetes gestacional, la primera en el mundo, igual que la preeclampsia. Por eso es que hemos solicitado, hicimos una entrevista a los colegas de todos los colegas de Petén, ginecólogos y médicos generales o de todo tipo. Y la verdad es que esa es nuestra primera causa, tanto como en lo privado como en lo público. Doctor, y no podemos pasar por alto la oportunidad de invitar a las televidentes que no consultan a su médico, que no van al ginecólogo, para que usted las invite a que consulten a su médico de confianza, y en el caso de Petén, pues para que también los puedan visitar a ustedes acá en sus clínicas. Pues una cordial invitación a toda la población petenera que cuide su salud, es lo más importante, asista a su médico de confianza, a tanto público como privado, que es
lo mejor que puede hacer, llegando a un buen seguimiento, hace que tenga un buen control y buena salud. Ahora estoy con el doctor Milian, que es miembro de ADOC Norte también. Y doctor, queremos preguntarle, ¿qué te ha parecido este congreso? ¿Llenó las expectativas? Que seguramente sí. Por supuesto, estamos a punto de ya iniciar la celebración del cierre de lo que fue el congreso, el primer simposio acá de ginecología de la sede del norte. Un excelente congreso con la participación de reconocidos doctores, como fue la doctora Ana Campos, el doctor Barrientos, que nos vinieron a dar una educación médica continua que nunca pasa desapercibida, ¿verdad? Por supuesto que son de mucho valor, que suma valor, y seguramente a ustedes en clínica les va a dar buenos resultados también ponerlo en práctica. La educación médica continua, lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, es valiosa para el desarrollo de los médicos, para lo dice la misma palabra, para mantenerse actualizados en temas de salud. 2 días cargados de conferencias bastante interesantes, charlas magistrales, pero hoy tuvimos temas que por lo regular no se tocan, por lo que hablábamos con los doctores, no se tocan tanto en clínica, que es la sexualidad. Exactamente. Tema muy importante, ¿no? Tema muy importante, lo que es la sexualidad, temas que por lo general para nuestra población en general son, como lo mencionó, tabús, ¿verdad? Temas que se manejan debajo de la alfombra, pero que ahora con toda la nueva educación, ya la cultura, ya están empezando a emerger esos problemas que antes estaban escondidos. Entonces, muy buenas pláticas, al menos hoy eso fue en enfoque. Bastante interesante. Tuvimos una actividad con más de 100 médicos reunidos acá en Flores Petén. Y doctor, solamente haciéndole a usted también la cordial invitación que le recuerde a las pacientes que consultar al médico es valioso y que hacerse su Papá Nicolau de forma frecuente también puede salvar su vida. Por supuesto, el mensaje de lo que es el HPV, lo que es el mensaje para también cáncer de cervix a través del Papá Nicolau, el IVA, la colposcopía, incluso los métodos actuales de detección de HPV son importantísimos para reducir las metas, ¿verdad? De lo que es evitar lo que es el cáncer de cervix. Estamos con la doctora Lidia Borrayo, quien nos va a ampliar sobre este congreso y darnos sus expectativas. Como parte de la junta directiva y ser parte de los ginecólogos del área de Petén, estamos muy complacidos porque tuvimos una asistencia bastante grande de estudiantes de medicina, residentes, médicos generales y especialistas en ginecología y obstetricia. Adquirimos muchos conocimientos porque vinieron especialistas de Guatemala y nos dieron sus grandes conocimientos. Son conocimientos de alta calidad y actualizados. Y es un éxito total este encuentro porque aprendimos un montón como parte de nuestro conocimiento para poder darle un mejor manejo y atención a nuestros pacientes. Y pues sí, estamos todos muy complacidos y agradecidos por la asistencia y el apoyo que hemos tenido de las diversas casas médicas y pues estamos bien felices de que todo fue. Pues nosotros les instamos a que continúen con este tipo de actividades de educación médica continua. Sabemos la importancia que el gremio médico tiene en cuanto a la actualización constante y pues justamente de ello les quiero mencionar a continuación, pero lo va a ampliar también la doctora Lidia, es el tema de los diferentes abordajes que tuvieron sobre cáncer de mama, sobre cáncer de cervix, incluso la sexualidad, etcétera, doctora. Sí, fíjense que nuestro primer día del encuentro fue todo relacionado con toda la problemática del embarazo de la mujer obstétrica. Se habló sobre las diversas malformaciones que existen, los manejos y cómo diagnosticar enfermedades antes de que se puedan dar, como la preeclampsia, la diabetes, y para poder tener un mejor beneficio al feto y que tenga un pronóstico más adecuado al final del embarazo y pues hayan menos complicaciones. Y el día 2 pues hemos estado hablando más sobre problemas de ginecología, dentro de las cuales se habló sobre el cáncer de mama, que es una de las enfermedades más frecuentes en nuestro país. Y vino una doctora ginecóloga, oncóloga a hablarnos sobre este manejo. Nos habla sobre el cáncer de endometrio
y estamos todos actualizados y cómo referir, cómo dar el apoyo emocional y del apoyo sexual que se le debe de dar a estas pacientes. Y también contamos con la presencia de la única y la mejor sexóloga que existe aquí en Guatemala, que nos vino a hablar sobre problemas de sexualidad y cómo manejar este tema en todas las pacientes con complicaciones oncológicas. Y pues yo pienso que sí hemos logrado la meta para lo que se realizó este encuentro. Doctora Lidia Borrayo, verdaderamente complacidos de haber compartido con ustedes desde la creación, desde el desarrollo de este primer encuentro. Agradecerle y felicitarla, agradecerle también al doctor Fabricio, agradecerle también al doctor Lambur, a todos los médicos de la asociación y a los médicos que participaron en este primer encuentro de ginecólogos y obstetras del área norte de Guatemala. Agradecerle también a la AGOG y pues a ustedes, mis estimados televidentes. Con esto estamos despidiendo esta transmisión especial desde el departamento de Petén, llevándoles a ustedes pues información en actualidad médica. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros fue un placer realmente conversar y hacer las entrevistas con cada uno de los médicos que participaron en este congreso tan importante de AGOG. Contamos con los mejores temas, los mejores profesionales y especialistas que abordaron los temas que son de completa importancia para nuestra Guatemala y por supuesto para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto en un próximo programa. Que estén muy bien.